estar viviendo en un ambiente convulsionado, en un ambiente donde no haya orden interno, donde no haya seguridad, donde no haya paz. Tenemos que ver el tema entonces pues de la defensa nacional en todos los aspectos. Entonces es una tarea, te dice, que nos obliga a participar a todos los miembros de la sociedad. Es una tarea del cual se preocupa pues el Estado Nacional, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, hablando del sistema de defensa nacional, vamos a hablar de un decreto legislativo número 1129, ¿no? 1129, del 6 de diciembre de 2012, que regula el SIDENA. ¿Qué es el SIDENA? Sistema de Defensa Nacional. ¿Ya? Vamos a hablar del SIDENA, porque hoy día hablamos del SIDENA y del SINAGERT. ¿Ya? SIDENA y del SINAGERT. Entonces, ¿el SIDENA qué es? El Sistema de Defensa Nacional. El Sistema de Defensa Nacional, como tienes acá en el cuadro, te dice, ¿no? Tiene sus principios, o sea, ellos desarrollan principios, desarrollan normas, desarrollan procedimientos, desarrollan técnicas, ¿no? Elementos de Estado. ¿Con qué? ¿Con qué finalidad? ¿Cuál es la finalidad, mi cita? ¿Qué te dice? Con la finalidad de garantizar la seguridad nacional en todos los aspectos, porque la seguridad nacional se puede vulnerar por el tema de huelgas, por el tema de invasiones, por el tema del terrorismo. La seguridad nacional se puede vulnerar por el tema de desastres naturales, ¿no? Entonces, el SIDENA desarrolla todo esto que acabamos de ver, que lo está mostrando ahí mi cursor, con la finalidad de garantizar la seguridad nacional. Esa es la finalidad, ¿no? Enfoque de la seguridad multidimensional. Seguridad multidimensional no es una seguridad unidimensional, sino multidimensional porque ve varios aspectos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hablaremos del sistema de defensa nacional, ¿no? Conjunto interrelacionado de elementos del Estado. Te dice, las funciones están orientadas a garantizar la seguridad de la población mediante conceptos, planeamientos, dirección, preparación, ejecución, supervisión de defensa nacional. Tiene que desarrollar todo eso para poder, pues, garantizarnos nuestra seguridad. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo siguiente, y ahora vamos a ver el tema de la pirámide jerárquica de la seguridad de defensa nacional en el Perú. ¿Ya? Entonces acá tenemos, siempre que yo te dije que yo te presento una pirámide, hablamos de jerarquía. Sistema de seguridad y defensa nacional, mira, ahí vamos a ver, ¿no? Entonces, acá en cuanto, por ejemplo, al SIDENA, tenemos que el jefe supremo es el presidente de la República. Para empezar, esta pirámide se divide, ¿no? Tiene 3 divisiones, mira. Nivel político estratégico, segundo nivel político estratégico y nivel operacional táctico. En el primer nivel político estratégico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al tema de que quien preside todo el sistema de seguridad, lo preside pues el presidente de la República. Porque acuérdate que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía. ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas que hemos hecho, no? Poder ejecutivo y el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Entonces, dentro de ese nivel político estratégico tenemos, se garantiza la seguridad y se articula en 3 niveles de gobierno, ¿no? Se garantiza la seguridad y se articula en los 3 niveles de gobierno. ¿Ya? ¿Tú te acuerdas de los 3 niveles de gobierno? A nivel nacional, regional y local, ¿no es cierto? Ahora, ese sistema, dice, sistema de defensa nacional, tiene que ver con el COSEDENA y tiene que ver con el SEDENA, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, pasamos a lo siguiente, a los órganos administrativos. En el tema de órganos administrativos del Poder Ejecutivo, te dice que conducen políticas coadyuvantes a la seguridad y defensa nacional. Tenemos como integrantes al Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa conduce la política de defensa, por algo es el Ministerio de Defensa. Conduce la política de defensa, articula relaciones políticas militares, promueve relaciones civiles militares. ¿Ya? También tenemos los ministerios y órganos rectores de sistemas funcionales que coadyuvan a la seguridad y defensa nacional. ¿Ya? Porque se articula con ellos. El Ministerio de Defensa articula con los ministerios y órganos rectores.
Ahora pasamos al tema de la responsabilidad operacional, cuando ya se ejecuta, porque acá están las decisiones, ¿no? Acá se toman las decisiones más importantes, las órdenes. Acá se ve la articulación, la administración, y acá se ve ya el tema de quién lo pone en práctica. Acá vamos a ver el tema de la responsabilidad operacional o responsabilidad logística administrativa. Por ejemplo, si yo hablo de responsabilidad operacional, ¿quién es el encargado de hacer las operaciones militares? El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Si hablo de responsabilidad logístico-administrativo, tenemos al Ejército del Perú, a la Marina de Guerra del Perú y a la Fuerza Aérea, porque ¿quiénes integran el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que son el plan estratégico operacional, ponen en funcionamiento, ¿no? Entonces, si el presidente de la República dice las Fuerzas Armadas se van a la frontera con Chile, todititos, frontera aérea, frontera terrestre, frontera marina, entonces el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, integrado por el Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea del Perú, estarán donde el presidente ha indicado, porque son el plan estratégico operacional táctico, ellos, los que reciben las órdenes. ¿Ya? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a hablar. Misita, hablaremos de los componentes del sistema de defensa nacional. Componentes del sistema de defensa nacional. ¿Ya? Entonces te dice, según la normativa vigente, está compuesto por 1. El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Mira, los componentes del sistema de defensa nacional tienen la siguiente composición, redundando, ¿no? El COSEDENA. ¿Qué es el COSEDENA? Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. ¿Qué más? La Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, SEDENA. ¿Qué más? La Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, ¿no? Dirección Nacional de Inteligencia, DINI. Los ministerios, organismos públicos y gobiernos regionales y locales, todos ellos conforman el sistema de defensa nacional. El COSEDENA, el SEDENA, DINI, los ministerios, organismos públicos, gobiernos regionales y locales conforman el sistema de defensa nacional. ¿Ya? Muy bien, vámonos a lo siguiente y vamos a ver. Siguiente. Entonces hablaremos primero del COSEDENA. Acá, lo que hemos mencionado acá, lo vamos a ver aquí. Hablaremos del COSEDENA. Entonces, ¿qué significa COSEDENA? COSEDENA es el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. COSEDENA. Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Conforma el sistema de defensa nacional en el Perú. El COSEDENA. Entonces, ¿qué te dice del COSEDENA? El COSEDENA es el ente rector, ¿no? Es el ente rector del sistema y es el órgano más alto a nivel de decisión en materia de seguridad y defensa nacional. Órgano más alto a nivel de decisión. Entonces, ¿quién va a presidir el COSEDENA si es el órgano más alto de nivel de decisión? Lo preside entonces el presidente de la República, ¿no? Entonces acá vamos a ver, ¿cuál es la estructura del COSEDENA? 1, en jerarquía, mira, en jerarquía, vamos a hablar del presidente de la República, quien ejerce la presidencia del COSEDENA. Luego viene el presidente del Consejo de Ministros. Después está en jerarquías, vamos bajando, el ministro de Relaciones Exteriores. Luego tenemos el ministro del Interior, luego tenemos el ministro de Defensa, luego tenemos al ministro de Economía y Finanzas, luego está el ministro de Justicia y Derechos Humanos. Siguiente, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Siguiente, el director general de la Policía Nacional del Perú, actualmente comandante general de la Policía del Perú. Luego tenemos el director ejecutivo de la Dirección Nacional de Inteligencia. Y así se conforma al COSEDENA. Esa es la conformación del COSEDENA. Ahora, podemos hablar de las funciones del COSEDENA. ¿Ya? ¿Cuál es la función del COSEDENA? Lo que preside el presidente, ¿no? ¿Cuál es la función del COSEDENA? Lo siguiente. Mira,
En cuanto a funciones del COSEDENA, corresponde al Consejo de Seguridad Nacional, o sea, corresponde al COSEDENA aprobar lo siguiente. ¿Qué debe de aprobar? Uno, la política de seguridad y defensa nacional. Todo lo que tiene que ver con la política de seguridad, hacer las leyes, hacer las normas, que no haya ningún vacío legal, especificarlo todo, ¿no? En cuanto a política de seguridad y defensa nacional, es importante verificar nuestra política, nuestra defensa de la nación, estar preparados para eso, ¿no? No podemos, el Perú no puede estar, no podemos sorprendernos o que nos agarren desprevenidos. Por eso tiene que haber una política de seguridad en cuanto a la defensa nacional, ¿ya? Muy bien. Pasamos a lo siguiente y te dice, debe de aprobar los requerimientos presupuestales originados como consecuencia del planeamiento estratégico para la seguridad y la defensa. Nosotros debemos de tener en el Perú, se debe de aprobar un gran presupuesto para la defensa nacional. Tenemos varias fronteras que cuidar, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que cuidar la frontera con Chile, una frontera que hay que cuidar demasiado, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, las fronteras del Perú, la frontera marítima, todo nuestro espacio marítimo, todo nuestro espacio aéreo. Tenemos que cuidar nuestra frontera con Chile, nuestra frontera con Bolivia, nuestra frontera con Brasil, con Colombia, con Ecuador. En algún momento de nuestra historia nacional, hemos perdido o cedido territorio a todos estos países. Se ha vulnerado el tema de la soberanía, tanto que nos ha costado nuestra independencia. Entonces, en tema de requerimiento presupuestal, debemos tener un gran presupuesto porque el Perú tiene harto trabajo aquí. No es que nuestras fronteras sean una coladera, que hacen, salen y entran como quieren, no debería de ser así. El tema del planeamiento estratégico es tener un buen presupuesto, porque si tú mandas a los soldaditos al BRAE, los mandas a las fronteras, sin una buena alimentación, sin buena logística, no hay uniformes, no hay armamento, no hay municiones, ¿cómo vas a defender la seguridad nacional? Yo te lo digo porque yo lo he vivido en carne propia, lo he vivido así, de muy cerquita. Yo he tenido a mis hermanos, he tenido familiares que han hecho el servicio militar. Tengo amigos que pues son policías y se van al BRAEM, por ejemplo. Y yo, por ejemplo, que cuando mi hermano, te cuento, ¿no? O sea, para que tomemos en cuenta, estuve en el servicio militar, usaba un uniforme de segundo, tercer uso, ¿no? Borceguíes viejitos. Ahí, por ejemplo, cuando yo llegaba a visitar los sábados o domingos, me parece que era la visita, llevábamos bolsas y bolsas con mi mamá, porque él quiso entrar al servicio militar, quería saber cómo era, quería saber, ¿no? Quería defender a su patria, era muy patriota y me acuerdo que llevábamos bolsas y bolsas de pan. Pero así, cuando el pan costaba en esas épocas, pues 8 por un sol, así, 10 por un sol. Entonces, llevábamos 3, 4 bolsas de pan, 5, 6 soles de pan. ¿Por qué? Mi hermano no se iba a comer todo ese pan, lo repartía, lo regalaba, porque había jovencitos de provincias o había jóvenes que no recibían visitas y literalmente los chicos morían de hambre, porque el rancho que se les daba en el ejército era horrible. Todo ese presupuesto. Ahora, ¿habrá corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del Ejército del Perú? Porque yo sí me acuerdo que llevábamos pues comida y mi hermano era una vez a la semana que podía comer decentemente, porque nos contaba que la comida era horrible, que todos los chicos quedaban con mucha hambre. Y a pesar de eso recibían pues su tema de la preparación militar, hacían sus campañas militares. Entonces, ¿dónde está el presupuesto para mantener un buen ejército? Por eso hay muchos que no quieren servir a la patria, muchos que no quieren ir al ejército, les da miedo. No había el tema de buen armamento, municiones, no había el tema de, ni siquiera de que tengan, por ejemplo, el tema de sus uniformes dignos, no había. Teníamos que llevar colchón, teníamos que llevar frazadas para que pueda dormir en una cama decente.
porque el ejército no tenía. Cuando mejoró en algo la situación del ejército en el Perú fue cuando ingresó el gobierno de Ollantumala, cuando ahí se les pagaba algo más de propina a los muchachos, se les daba incentivos, cuando dentro del ejército ya empezaban ellos a estudiar una carrera técnica o algo técnico o algo práctico para que al momento de salir de baja o al momento de terminar su servicio militar pudieran defenderse en la sociedad con lo que habían aprendido. Ahí se mejoró un poco el ejército, pero vayamos a ver la realidad del ejército ahora, ¿no? ¿Cómo están realmente? ¿Cómo se preparan esos muchachos? ¿Cómo se alimentan esos muchachos? ¿Cómo viven, no? Entonces, todo tiene que ver con un requerimiento presupuestal y de repente el presidente de la República puede decir, sí, tenemos presupuesto y enviamos presupuesto, ¿no? ¿Y dónde está el presupuesto? ¿Llega el presupuesto a cumplir los fines de los cuales se estipula o no? Porque el COSEDEN es lo que hace, es su función presupuestal. Dice el dicho, ¿no? Dice el dicho, si tú quieres paz, apréndete esto, dice, si tú quieres paz, prepárate para la guerra. ¿Por qué? Porque un país bien armado, que presupuestalmente ha invertido, pero es una inversión, ha invertido en sus fuerzas armadas, difícilmente o por lo menos van a pensarla tres veces para declararnos guerra, ¿no? Imagínate que tenemos la última tecnología en armamento, que hemos invertido millones, vamos a garantizar mucho mejor nuestra seguridad. Va a haberle el miedo de repente de meterse con el Perú. Pero si saben que el Perú es un país deficiente, como en la época de Alan García, porque Alan García en su segundo gobierno en el Perú, en Chile estaba Michelle Bachelet de presidenta. Y Michelle Bachelet había invertido 60, 70 millones de pesos chilenos o de dólares, me parece que era para repotenciar su ejército. Y Alan García, ¿sabes qué dijo? Que ese dinero mejor lo íbamos a invertir en educación. Y el Perú no invierte igual. Y nos ha pasado y tenemos experiencia, pero ahí hay que ver pues el tema de la planificación, la coordinación, las leyes, el aprobar este tipo de presupuestos. Yo no sé tú, pero yo sí estoy de acuerdo en que el Perú debe tener un gran presupuesto intocable para el tema de el presupuesto y el planeamiento estratégico de nuestra seguridad y la defensa nacional. Es importante. Yo no sé, o ustedes están de acuerdo que ese dinero debería invertirse de repente en salud. Yo creo que cada sistema, cada sección en el Perú debe de tener un presupuesto. En la educación, la salud, pero uno de los más grandes presupuestos debe ser en defensa nacional. Lo digo porque por historia el Perú nos han vulnerado nuestro territorio, nuestra soberanía y nuestra independencia como han querido, ¿ya? Entonces, ¿es importante defender la soberanía en el Perú? Sí. Otra cosa que debe de aprobar el COSEDENA es las adquisiciones de equipamiento militar, que tiene que ver pues, con el presupuesto, porque si no hay presupuesto, no hay equipamiento militar, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces te dice, las adquisiciones de equipamiento militar de carácter estratégico destinado a la defensa nacional, procurando dentro de la función asignada a cada institución castrense la estandarización del equipamiento. ¿Qué más? Las directivas sobre la defensa nacional también debe de aprobar. También debe de aprobar los demás aspectos relacionados con la seguridad nacional. Entonces, son funciones del COSEDENA, ¿ya? Funciones del COSEDENA. Vamos a hablar entonces ahora, seguimos, de las Fuerzas Armadas y Policiales. Esta es como una introducción, porque vamos a hablar del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y luego vamos a hablar de la policía. Entonces, hablar de ambos, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas y Policiales dentro del Estado peruano, las dos son instituciones que sirven de mecanismos de la seguridad y de Disculpa, profesora.
Hijita linda, me acabo de unir por mi celular, se me fue el internet, no tengo internet, no sé si a ustedes también les ha pasado. ¿Quién tiene Robistar? A ver, vamos a ver. Se me fue el internet. O sea, sí, generalmente a veces hay ese error del tema de que se ve el internet 1 o 2 minutos y luego se va reponiendo. Ya creo que ya se está reponiendo el internet. ¿Ya? Vamos a esperar mejor a que se reponga el internet para avanzar mucho mejor. Yo creo que ya se está reponiendo. ¿Sí me escuchas, no, Chantal? Sí, sí, profesor. Ya. Sí, el internet se está reponiendo. Ya, hija, entonces voy a unirme nuevamente, voy a abandonar esta sesión y voy a unirme por la computadora, ¿ya? A ver, un ratito, mi amor. Ya, muchachos, ya estamos nuevamente. Voy a compartir las diapositivas. Chicos, ¿estamos entendiendo? Creo que solita estoy hablando yo. No me estarán dejando sola, ¿no? Muchachos. ¿Ya? Sí, ahí está, perfecto. Gracias, Gabriel. Gracias, gracias. Muy bien. Entonces, todo claro, perfecto. Gracias, Diana. Entonces vamos a continuar y vamos a hablar. Te dice, las Fuerzas Armadas de la República del Perú están compuestas por el Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea del Perú, ¿no? Entonces empezaremos a hablar, primero vamos a hablar del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y luego vamos a hablar de la Policía Nacional del Perú. Entonces, mira, hablar del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es un tema bien interesante. A mí a veces hasta me da nostalgia porque son los jóvenes que están enlistados tanto en el ejército como en la Marina de Guerra, como en la FAP, ¿no? Como en como en la Fuerza Aérea del Perú para defender el Estado Nacional. Ese es su principal objetivo, la defensa del Estado Nacional. Entonces te dice, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú es el órgano de ejecución del Ministerio de Defensa a cargo de las Fuerzas Armadas del Perú. Órgano de ejecución. Acuérdate que ellos eran el órgano operacional, ¿no es cierto? Las Fuerzas Armadas dependen del Ministerio de Defensa. Esta partecita de acá ha sido pregunta de examen. Y ojo, ¿cómo es la sigla del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? Así como tú lo ves acá en la imagen. CCFFAA, ¿ya? A veces llega en el examen, no te ponen el nombre completo, solo te ponen la sigla y el postulante dice, ¿y ahora qué es esto? ¿Qué es esto? Dice, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué es eso? Esto es fácil. Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Dependen de quién? Del Ministerio de Defensa. Por lo tanto, todas pertenecen al Comando Conjunto. ¿De quiénes estoy hablando? ¿Cuál es la conformación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? El Ejército del Perú, la Fuerza Aérea del Perú y la Marina de Guerra del Perú. ¿Ya? Vamos a hablar de sus funciones. ¿Qué funciones tiene el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? Porque la finalidad primordial es la defensa, ¿no? Garantizar la independencia del Perú, la soberanía, defender la patria, la integridad territorial. No podemos permitir que ningún país invada nuestro territorio, violente nuestro territorio, vaya en contra de la soberanía. No. La integridad y la defensa territorial del Perú. Entonces, funciones en general de las Fuerzas Armadas, ¿no? Te dice, 1, participar en las operaciones militares conjuntas. 2, luchar contra el narcoterrorismo en la zona del Braen. Y ya hemos hablado del Braen, hemos visto que cómo es que ellos pueden luchar, pero el Estado tiene que poner punche ahí, presupuesto, más gente, bases militares, porque las fuerzas del narcotráfico en el Braen superan a las Fuerzas Armadas y no es culpa de los soldados. Acá hay que tener, si ellos son más, nosotros tenemos que ser el doble, ¿no? Sí, hay que luchar contra el terrorismo en la zona de Braen, sí, es su función, pero hay que darles armas, hay que darles gente, tácticas, armar más bases militares. Lo van a hacer porque reciben órdenes y son patriotas y lo hacen, pero hay que darles pues con qué, ¿no? ¿Qué más? Otra función del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Desarrollar actividades de inteligencia orientadas a la defensa nacional en el ámbito de su competencia. Actividades de inteligencia, ¿no? Ellos tienen que prepararse, tienen que ver el tema del planeamiento. ¿Qué más?
apoyar en la ejecución de la política de defensa civil, asistencia de desastres. Mira, siempre que hay un tema de desastre natural en el Perú, las Fuerzas Armadas salen adelante. Se presentan. ¿Has visto los soldaditos? ¿Cómo están, no? ¿Cómo ayudan a los damnificados? El tema de reconstrucción. Ahí están las Fuerzas Armadas. ¿Qué más? Asumir el control del orden interno. Cuando hay, por ejemplo, el tema de algún tipo de emergencia en el Perú, régimen de emergencia, estado de sitio, estado de emergencia. Ellos asumen el control interno, sale el ejército, ¿no? Está monitoreando las Fuerzas Armadas, el tema de la FAB está en monitoreo, ¿ya? ¿Qué más? Participar en operaciones de paz convocadas por la ONU u otros organismos internacionales. Entonces, esas son las funciones de las Fuerzas Armadas. Vámonos a lo siguiente, ¿qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de su conformación. Bonito acá. Conformación de las Fuerzas Armadas. Acuérdate que las Fuerzas Armadas están conformadas por el Ejército del Perú, la Fuerza Aérea del Perú, la Marina de Guerra del Perú. ¿Ya? Entonces, ojo con esto. Cuando yo hablo del Ejército del Perú, tiene la misión de vigilar, la vigilancia, la protección, la defensa del patrimonio, de los intereses nacionales en el ámbito terrestre. Porque los tres vigilan, protegen y defienden al Perú. Pero en el ámbito terrestre está el Ejército del Perú. ¿Ya? Por eso dice, el ejército controla, vigila, defiende el territorio nacional de conformidad con la ley y con los tratados ratificados por el Estado, con el propósito de contribuir a garantizar la independencia, soberanía y la integridad de la República. Frente a cualquier amenaza. Eso hace el ejército peruano, frente a cualquier amenaza. Héroe del ejército peruano, vamos a ver al coronel Francisco Bolognesi, pero eso lo vamos a ver al final, ¿ya? Yo lo he puesto para el final. Pasamos a la Fuerza Aérea del Perú, y cuando hablamos de la Fuerza Aérea del Perú, estamos hablando de la FAB, ¿no? Fuerza Aérea del Perú, la FAB. Entonces, en el tema de la Fuerza Aérea del Perú, de la FAB, te dice igual, controla, vigila, defiende el espacio aéreo del Perú, del país. Acuérdate que nuestro territorio aéreo es todo lo que cubre territorio geográfico, nuestra geografía, nuestro suelo y lo que cubre el mar adyacente. Entonces, todo eso que cubre el cielo es el espacio territorial peruano, pero del cielo, ¿no? Entonces te dice igual, cubre su territorio y el mar adyacente hasta el límite de las 200 millas de conformidad con la ley y los tratados ratificados por el Estado, con el propósito de contribuir a garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial. Contribuye a garantizar la independencia del Perú, ¿no? La FAB dirige actividades correspondientes al poder aéreo. Participa en acciones relacionadas con intereses aeroespaciales. La FAB. ¿Ya? ¿Qué otras funciones tiene? Llevar ayuda humanitaria, ¿no? Trasladar por ejemplo, llevar equipos, llevar personal. De repente ha habido un terremoto y están bloqueadas las vías. Vamos con la Fuerza Aérea, ¿no? La Fuerza Aérea traslada damnificados, traslada personal, traslada a los soldados, traslada equipos especializados, evacúa a través pues, de sus helicópteros, sus aviones, ¿no? La Fuerza Aérea mantiene, por ejemplo, bien vigiladas zonas afectadas, aisladas, ¿no? La Fuerza Aérea, por ejemplo, tiene el tema de la función de investigar o tiene una base, hay una base, ¿no? Hay una base que se llama Machu Picchu en la Antártida, donde el Perú tiene su base científico. Entonces, la Fuerza Aérea tiene una base científica de investigación en la Antártida, en esa zona llamada Machu Picchu, ¿ya? Muy bien. Pasamos a la Marina de Guerra del Perú. La Marina de Guerra del Perú, también igual, mira,
La Marina de Guerra del Perú controla, vigila y defiende el dominio marítimo, el ámbito fluvial y lacustre, de conformidad con la ley y con los tratados ratificados por el Estado, con el propósito de contribuir y garantizar la independencia, soberanía e integridad del territorio de la República. La Marina de Guerra dirige actividades correspondientes, todo lo que tiene que ver con el territorio marítimo, nuestro territorio marítimo. Tiene que participar en acciones relacionadas con el ámbito de nuestra frontera marítima. Entonces, las Fuerzas Armadas también tienen, perdón, la Marina de Guerra en el Perú también brinda aporte o apoyo logístico allá en la Antártida, en nuestra base llamada Machu Picchu. También tiene, ¿no? A través de sus medios y de vigilancia naval, quiere decir que el Estado peruano está activo en cuanto a la defensa del territorio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí está la conformación de las Fuerzas Armadas. Ahora, pasamos a lo siguiente. Vamos a hablar de la Policía Nacional del Perú. Y hablando de la Policía Nacional del Perú, hijitos, la Policía Nacional del Perú, ¿qué te dice? Es una institución del Estado. Tiene calidad de órgano ejecutor. Depende del Ministerio del Interior. Órgano ejecutor porque recibe órdenes y ejecuta. Depende del Ministerio del Interior, ¿ya? Tiene competencia administrativa, tiene autonomía operativa para el ejercicio de sus funciones dentro del territorio nacional. Por eso la Policía Nacional del Perú es una institución de Estado. Tiene por misión garantizar y mantener y restablecer. ¿Qué mantiene, garantiza y restablece? El orden interno. ¿Ya? ¿Qué más? Garantiza el cumplimiento de las leyes. Prestar protección a toda la ciudadanía. ¿Ya? Son sus funciones, mira, son las funciones, ¿no? Garantizar el orden interno, garantizar el cumplimiento de las leyes, prestar protección y ayuda a las personas, a la comunidad, a toda la sociedad peruana, ¿no? Tiene que garantizar la seguridad del patrimonio público y privado. Y entonces acá mucha gente se queja de la policía, ¿no? Odian a la policía cuando estamos en huelgas o en protestas. O sea, acá hay algo serio. Y de repente hasta opiniones diversas, ¿no? Si tú le vas a reclamar algo al Estado, quieres levantar tu voz de protesta, hacerte sentir en contra del gobierno algo, no sé, o sea, o en contra de lo que el gobierno hace, ¿tienes derecho a tu protesta? Sí, porque es constitucional el derecho. Pero no tienes derecho a bloquear carreteras. No tienes derecho, o no tiene el ciudadano que va a protestar, no tiene derecho a impedir que la gente transite. No tiene derecho a destrozar propiedad privada ni propiedad pública, o sea, los aeropuertos, porque es una protesta, no es una revolución. Cuando hablamos de Revolución Francesa, hablábamos de cambiar un sistema. Los franceses le cortaron su cabeza al rey. Fueron radicales, extremistas. No estamos en las épocas de la Revolución Francesa y no se hacen revoluciones en el Perú. Una protesta es para poderle decir al gobierno que estás inconforme con algo, para poderle reclamar. ¿Y cuál es el problema del gobierno? ¿Y por qué la gente a veces se vuelve violenta? Porque eso también hay que analizar. Porque tú sales y protestas y el gobierno no te hace caso. Todavía minimiza. Así han dicho, 4 pelagatos han salido a protestar. Así sea uno, los peruanos tenemos todos los mismos derechos. Entonces, a veces la ciudadanía que se pone dice que hay que ser violentos para que el pueblo o para que el gobierno te escuche. Pero ¿cuál es acá el tema y el tema conceptual objetivo aquí? Que la Policía Nacional recibe órdenes. Y en cuanto a la Constitución, la función de la policía es restablecer el orden interno, asegurarnos la seguridad. Si hay una protesta, yo tengo que tener el libre derecho o la libre, ser libre de ir a mi trabajo, de salir de mi trabajo, tomar mi movilidad y no tener que el Estado tener la necesidad de estar mandando estado de emergencia, estado de sitio.
o la policía está reprimiendo. Donde ahí, pues cuando hay represión, ahí es donde hay el tema de la de esta confrontación, de este enfrentamiento entre la policía y la ciudadanía. Porque la policía debe garantizar la seguridad del patrimonio público y privado. No te va a permitir la policía que te destroces el aeropuerto, que destroces la SUNAT, la RENIEG, el cercado, ni propiedad pública ni privada. Esa es su obligación de ellos. Y cuando los protestantes lo hacen, ahí reprimen. Tienen que reducir la violencia, aunque la violencia genera más violencia, ¿no? Entonces, esa es la función de la policía. También su función es investigar y combatir la delincuencia. Vigilar y controlar las fronteras también es función de la policía. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a terminar. Bueno, vamos a darnos nuestros 5 minutitos de receso y vamos a regresar con los héroes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿ya? 9:10, 9:15 estamos de regreso. ¿Ya, Chantal? Gracias, hijita linda. Gracias.
Disculpa, profesora, ¿ya terminaron los 5 minutos? Ya, hijita, a ver, un ratito, por favor, un momentito. Muy bien, muchachos, ya estamos. Perfecto, gracias, Chantal. A ver, muy bien, chicos, entonces, ¿en qué vamos a continuar? Vamos a ver el tema de los héroes, ¿no? Del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Primero teníamos, ¿no? ¿Quién decía tengo deberes sagrados que cumplir? ¿No? Tengo deberes sagrados que cumplir acá. Él es considerado, por ejemplo, el héroe ya del ejército del Perú, patrono del ejército del Perú, el coronel Francisco Bolognesi, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos a José Abelardo Quiñones. José Abelardo Quiñones es héroe de la FAP, máximo héroe de la campaña de 1941, ¿no? De la aviación peruana, Abelardo Quiñones. Tenemos a Miguel Grau, y Miguel Grau es el máximo héroe de la Marina de Guerra del Perú. ¿Qué decía Miguel Grau? Decía, no soy sino un pobre marino que trata de servir a su patria. Todo lo que puedo ofrecer es que si el Huáscar no regresa triunfante al Callao, tampoco yo regresaré. Esto en la Guerra del Pacífico, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos los héroes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Qué te dice acá? Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan en el desarrollo económico y social del país y en la defensa civil y en ayuda de las personas cuando ocurren desastres, representando una ayuda fundamental por su alcance nacional y por su capacidad operativa. Ojo con eso también, con este punto. Te dice, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tienen derecho al voto y a la participación ciudadana regulados por ley. No pueden postular a cargos de elección popular. No pueden participar en actividades partidarias. No pueden participar en manifestaciones ni realizar actos de proselitismo mientras no hayan pasado a situación de retiro. ¿Ya? De acuerdo a la Constitución Política del Perú. Y con eso estábamos terminando la defensa nacional en cuanto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía. Ahora vamos a hablar del SINAGERT, ¿ya? Ahora vamos a hablar del SINAGERT. Muy bien. Entonces, hablando del SINAGERT, pasamos a lo siguiente. Vamos a hablar del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGERT. Así significa ya, Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Entonces, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, ¿qué te dice acá? Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGERT, es un sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, ¿ya? Funciona como un sistema funcional según la ley 29664. Dice, sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos y preparación en atención de situaciones de desastres. Ahora, en el Perú, ¿estamos libres de desastres? ¿Estamos libres de repente desastres naturales o algún desastre ocasionado por el propio ser humano? No. ¿El Perú es nuevo? No. Entonces tenemos experiencia, ¿no? Y en el tema del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos es protegernos en cuanto a desastres que se puedan suscitar en cualquier momento. Reducir los riesgos, minimizar los riesgos o de repente, no sé, responder enérgicamente y responder de forma positiva a cualquier desastre o riesgo por el cual estemos pasando. Ellos tienen su sistema político, componentes, instrumentos de gestión para poder cumplir con su finalidad. Entonces hablamos ahora, hoy vamos a hablar del SINAGER, ¿ya? Vamos a hablar del SINAGER. Muy bien, entonces pasamos a lo siguiente y vamos a ver que el SINAGER pues tiene toda una estrategia, ¿no? Todo un plan estratégico de desarrollo, promueven política de gestión de desastres, ¿no? Tienen todo un tema de prevención, para cuidar la integridad, la salud de las personas, ¿no? Hay que velar, por ejemplo, por la población. Hay que ver el tema de su presupuesto también, de sus buenos equipamientos. ¿Por qué? Porque no va a ser como la presidenta Dina Boluarte que dijo, ¿no? No tenemos bombas. ¿Te acuerdas cuando se estaba inundando todo el norte en el Perú? Se inundó bajo el agua
¿Qué dijo la presidenta? No hay bombas, dijo, ¿no? No hay maquinaria. Tienen pues que prever, tienen que tenerlo todo, ¿no? Muy bien. Entonces aquí vamos a ver el tema de sus componentes, ¿no? Porque el funcionamiento del sistema del SINAGER tiene instituciones importantes. Esas instituciones, por ejemplo, son el CENEPRED y el INDECI. Mira, cuando yo digo CENEPRED y hablo del INDECI, estoy hablando de el funcionamiento del SINAGER. Funciona a través de estos dos organismos, CENEPRED y el INDECI. Ellos dos se articulan y funcionan a nivel nacional. Ya tienen un funcionamiento, el CINEPRED y el INDECI. A ver, un momentito, por favor. Tienen un funcionamiento a nivel nacional, ¿ya? Muy bien, entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, en cuanto al CENEPRED y al INDECI, ¿no? Pero antes de ver eso, yo quiero que veas primero esto de acá, ¿ya? Tanto el CENEPRED como el INDECI, en resumen, ahorita lo vamos a ver más específicamente, pero mira, para poder empezar, tenemos en cuanto a los componentes de su gestión. Tanto el CENEPRED como el INDECI tienen una gestión prospectiva. Y cuando yo hablo de gestión prospectiva, estamos hablando de gestiones entre los dos tienen el tema de la planificación, ¿ya? El tema de cumplir con un fin de evitar riesgos futuros. Por ejemplo, ellos pueden ver el tema de la prevención de que los huaicos vienen y se llevan las casas, de que la gente lo pierde todo, de que la gente esté expuesta a los peligros. Entonces acá gestión prospectiva, tienen que planificar, evitar, prevenir. No se puede prevenir, yo no puedo evitar que entre el huaico, pero puedo evitar que el huaico se lleve a la población, ¿no es cierto? ¿Cómo así? Podemos ver pues de que la población no construye sus casas en ribera de ríos, no construye sus casas en las torrenteras, en lugares que no son seguros. Esa es la gestión prospectiva que debe de cumplir tanto el CENEPRED como el INDECI. También tienen gestión reactiva. Gestión reactiva es el tema de la reacción que ellos van a tener o con lo que cuentan al momento de un desastre o al momento de la emergencia. Por eso te dice acá, acciones destinadas a enfrentar desastres, ya sea por un peligro inminente o por materialización de los riesgos. ¿Qué más te dice acá? Gestión correctiva. En cuanto a la gestión correctiva, acciones que se planifican y realizan con el objeto de corregir o mitigar riesgos existentes, ¿no? Corregir o mitigar. Entonces, el INDECI y el CENEPRED, en coordinación con las municipalidades, antes de que lleguen las lluvias, ya deben de estar descolmatando los ríos, para que no se dé el tema de que los ríos, por el tema de la basura, o estar, tú sabes que los ríos tienen su cauce, ¿no? Si están, por ejemplo, han ocupado la cauce de los ríos, hay que desocupar, descolmatar, para que no vaya el tema de la inundación. Por eso es gestión correctiva. Ahora, vamos a hablar un poquito más del tema de cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de ellos. Por ejemplo, el CENEPRED es el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos, ¿no? Responsable técnico, dice, de coordinar, facilitar, supervisar la formulación e implementación del Plan Nacional de Riesgos de Desastres. Con el CENEPRED, ¿qué dice? Tiene el tema de la estimación, prevención, reducción de riesgos y de reconstrucción. Ahora, el INDECI, los dos pertenecen al SENAGRED, ¿no? Instituto Nacional de Defensa Civil del INDECI es responsable técnico de coordinar, facilitar, supervisar la formulación e implementación de la política nacional y el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres en los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación. ¿Ya? Muy bien, entonces vámonos a lo siguiente y vamos a hablar acá. Procesos de la gestión de desastres entre los dos, ¿no? Procesos de la gestión de riesgos de desastres. Entre el acá lo vamos a ver, entre el CENEPRED y el INDECI, ¿no? Primero, estimación. En el tema de estimar, en el tema de valorar, en el tema de analizar el riesgo. Acá está el CENEPRED. Prevención, también lo hace el CENEPRED, ¿no? El tema de prevenir. Ya hemos dicho, no va a evitar el desastre se puede dar, pero prevenir el tema de que no nos ocasione tanto daño, ¿no? Siguiente,
reducción. Entonces, esto también tiene que ver con el tema de prevención, porque cuando uno está prevenido, cuando uno está preparado, cuando la sociedad, la población está capacitada y viene el desastre, hay una mitigación, hay una reducción, ¿no? En el tema de la afectación, ¿ya? ¿Qué más? Preparación. El INDECI también se encarga del tema de la preparación. Acá te dice INDECI, preparar a la sociedad, capacitar a la sociedad, preparar tema logístico, preparar tema técnico para enfrentar el desastre. Respuesta cuando el desastre está hecho, ¿no? El INDECI tiene que actuar de inmediato, activarse, ¿no? Rehabilitación, el INDECI lo tiene que hacer, ¿no? El tema de la rehabilitación y la reconstrucción, el CENEPRED, ¿ya? Ese es el proceso, esta es la gestión de riesgos de desastres, ¿ya? Muy bien. Pasamos a lo siguiente y vamos a ver aquí, ¿qué tenemos? El CENEPRED, ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? En ese cuadrito, pero acá lo vamos a volver a ver. El CENEPRED entonces te dice Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres, CENEPRED, ¿ya? Es un organismo público ejecutor que conforma el SINAGERT, responsable técnico de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la política nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en los procesos de estimación, prevención, reducción de riesgo, así como la reconstrucción. Eso es en el tema del CENEPRED. Tiene el tema de prevención, reducción y riesgos de desastres. ¿Ya? Muy bien, pasaremos a ver al INDECI. ¿Qué tiene que decirnos el banco acerca del INDECI, no? ¿Qué significa INDECI? Instituto Nacional de Defensa Civil. Defensa Civil, INDECI. Entonces, el Perú está libre de desastres, no. Tenemos muchos puntos vulnerables, ¿no? En cuanto al INDECI, el INDECI pues te proporciona asesoramiento. El INDECI te da asesoramiento técnico, hace sus simulacros, ve por el tema preventivo, ¿no? El INDECI te prepara, el INDECI da respuesta. El INDECI, por ejemplo, el tema de la rehabilitación, tiene que brindar pues, asistencia técnica. Y no solamente capacitación a la ciudadanía, sino también capacitación a las autoridades. Y el INDECI también trabaja en coordinación con los gobiernos regionales, el gobierno a nivel nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, los gobiernos distritales. Entonces, existen 5 niveles de emergencia, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el INDECI prepara un conjunto de acciones, de planeamientos, desarrolla capacidades, organiza la sociedad, con el fin de que cuando llegue el desastre, se responda pues, de una forma eficiente y se mitigue pues, todo lo malo que puede ocasionar un desastre. Si antes en un terremoto había, no sé, 20,000 muertos, ahora la idea es que no haya ninguno, ¿no? La idea es que eso se mitigue o se reduzca. ¿Por qué? Porque la idea es planificar, la idea es coordinar, desarrollar capacidades, organizar a la sociedad, para que la sociedad pueda responder de forma eficiente, de forma eficaz, ante la situación de un desastre, ante inminente peligro. Entonces hay que dar respuesta en todos los niveles, ¿no? Ahora, mira, el INDECI proporciona asesoramiento técnico en los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación. El INDECI brinda asistencia técnica a las autoridades distritales, provinciales, regionales, nacionales en los 5 niveles de emergencia. El INDECI prepara el conjunto de acciones de planeamiento, desarrolla capacidades, organiza la sociedad con el fin de responder en la forma eficiente y eficaz en caso de desastre, situación o eminente peligro. Ahora, nosotros tenemos, el INDECI tiene y el CENEPRED tiene una organización coordinada con los gobiernos. Y acá vamos a ver los niveles. Estructura articulada del SINAGERT. Tanto el CENEPRED como el INDECI tienen una estructura articulada en tema con los gobiernos, por ejemplo, ¿no? Ambos tienen una coordinación y articulación con el gobierno regional, con gobierno municipal y con el gobierno distrital. Los dos están a nivel nacional, o sea, son entidades descentralizadas. Se encuentran en los 24 departamentos del Perú, ¿ya? Ahí están, en los 24 departamentos del Perú.
Entonces ellos deben monitorear los peligros, las emergencias, los desastres, ¿no? Muy bien. Por eso dice CENEPRED, estimación, prevención, reducción, reconstrucción. INDECI, preparación, respuesta y rehabilitación. Y coordinan con los gobiernos regional, provincial y distrital. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ir a lo siguiente y vamos a ver. Responsabilidad de atención en los desastres. Cuando hablamos de la responsabilidad de atención en los desastres, ¿ya? Acá tenemos que ver la coordinación pues, que hay en el tema de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Tenemos niveles de desastres, desde el nivel 1 hasta el nivel 5. El nivel 1 dice solicita apoyo, ¿no? El nivel 2 también solicita apoyo. Ahora, acá también hay una coordinación entre el INDECI y el CENEPRED. Entonces tenemos niveles de emergencia. Los gobiernos locales y regionales actúan hasta el nivel 3, hasta el nivel 3 de emergencia. Se mueven, se ponen en acción, ¿no? Pero ojo que todo esto, desde el nivel 1 hasta el nivel 5, se coordina pues con el SINAGER, o sea, con el INDECI y el CENEPRED. Ahora, cuando ya pasamos a un nivel de desastre 4, tenemos la intervención del gobierno a nivel nacional. Y es donde ya el Ejecutivo puede declarar a esa zona estado de emergencia. Entonces, acá tiene que haber una capacidad de respuesta del gobierno nacional. Cuando hablamos de un nivel 5, el INDECI coordina y coordina con otros países ayuda humanitaria de afuera, del exterior. ¿Por qué? Porque de repente el tema del desastre ha superado las fuerzas del gobierno a nivel nacional. Entonces se puede coordinar, ¿no es cierto? Dice, cuando el nivel 5 es de gran magnitud, supera la capacidad de respuesta del país y sustenta, ¿no es cierto?, la declaratoria de emergencia recibiendo ayuda internacional. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí teníamos al tema de los gobiernos regionales y locales, ¿no? Porque, ojo con esto, los gobiernos regionales y locales son integrantes del SINAGER. Por eso trabajan en forma coordinada con el INDECI y con el CENEPRED. También los gobiernos regionales y locales deben de hacer planeamientos, formular normas, organizar, dirigir, supervisar, fiscalizar, ¿no? Por ejemplo, ellos deben de ocuparse de la descolmatación de ríos, de reubicación de poblaciones, de que la población construya sus viviendas en lugares seguros, ¿no? Los gobiernos locales y regionales también tienen sus funciones. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado lo que es el SINAGER. ¿Ya? Acuérdate, ¿quién pertenece al SINAGER? El INDECI y el CENEPRED. De ellos dos hemos hablado ahora, ¿no? También hemos hablado de la capacidad de respuesta y las funciones de los gobiernos locales y regionales. ¿Ya? Muy bien. Vamos a pasar a lo siguiente y vamos a ver acá el tema, los regímenes de excepción. También es un tema donde el Estado peruano, el Ejecutivo, articula ciertas medidas cuando estamos en un tema de extraordinario, de emergencia, cuando se pone en peligro o se vulnera la seguridad de la ciudadanía, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, te dice, ¿no? Mira, ¿cuándo te dice que es un tema extraordinario? Por ejemplo, el día de hoy, el Perú está tranquilo, estamos trabajando normal, en mi casa todo el mundo ha ido a trabajar normal, regresan igual, tenemos nuestras actividades personales, profesionales, de todo de forma normal, ¿no? O sea, eso es algo ordinario, ¿no? Que sucede todos los días. Realizamos nuestras labores normales. Pero cuando sucede algo extraordinario, cuando, por ejemplo, hay, ¿no? Disturbios, cuando hay guerra civil, o sea, cuando hay enfrentamientos, cuando hay un tema de una circunstancia extraordinaria, o sea, cuando hay el tema, por ejemplo, de un desastre natural, que no sucede todos los días del año, pero sin embargo nos afecta nuestra vida cotidiana y pone en peligro y pone en riesgo nuestra seguridad, pone en riesgo la seguridad nacional, la seguridad de la población. Por eso te dice, cuando hablamos de régimen de excepción, te dice, ¿no? Según la doctrina constitucional, comentando el artículo 137, establece que en casos o circunstancias extraordinarias,
se requiere adoptar medidas excepcionales a situaciones que perturban el normal funcionamiento de los poderes públicos y que amenazan los principios e instituciones básicas del Estado. Amenazan los principios e instituciones básicas del Estado. Dos son los regímenes de excepción, el estado de emergencia y el estado de sitio. Entonces, según la evaluación del Poder Ejecutivo, según de cómo va la situación y cuánto dura, el Poder Ejecutivo puede dar estado de emergencia o estado de sitio. Por ejemplo, en el tema de la pandemia, ¿te acuerdas? Cuando entramos al COVID. En el tema de la pandemia, no es algo que se suscite cada año o que se suscite, ¿no? Siempre. El tema de la pandemia, el tema del COVID puso en riesgo toda nuestra seguridad. Murió mucha gente, la seguridad nacional, ¿no? La seguridad de la población en cuanto a su salud. Es algo que sucedió de forma extraordinaria, no es algo que se haya dado siempre en la vida republicana del Perú. Entonces ahí es donde el Ejecutivo puede determinar un estado de emergencia. Y hasta dentro del estado de emergencia ha determinado estado de sitio. O sea, acuérdate que los derechos fundamentales, o sea, tus derechos fundamentales nunca los pierdes. No se te pueden quitar, no se pueden borrar, pero sí algunos se pueden suspender. Y de la población, cuando hablamos de suspensión, generalmente en regímenes de excepción, tanto como el estado de emergencia como el estado de sitio, se suspenden algunos derechos, como por ejemplo el derecho a la reunión, libertad de tránsito. Pero ojo, acuérdate que los derechos nunca se pueden eliminar. Entonces, el Ejecutivo, o sea, el presidente de la República es el encargado, ¿no? De poder declarar a través de un decreto estado de emergencia o estado de sitio. Muy bien. Vamos a iniciar primero con el estado de emergencia, ¿ya? Primero vamos a iniciar con el estado de emergencia. Entonces, en caso de perturbación, mira, ¿qué dice acá? En caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Entonces, ¿afectó el COVID la vida de la población? Sí. Es un régimen de excepción y el Ejecutivo podía, bueno, declaró a través de un decreto estado de emergencia a todo el Perú. En el tema de las protestas, ¿cuánta gente ha muerto en la coyuntura de las protestas? Más de 70 personas. Entonces, yo puedo salir, está protestando la gente de forma violenta. Hay enfrentamiento entre la policía y la población. ¿Puedo salir tranquilo, con normalidad, ir a mi centro de trabajo, regresar? Si no hay ni carros, no hay ni movilidad. De repente una bomba lacrimógena me cae, yo no soy ni parte de la protesta ni nadie me cae. Y además, todo eso tiene que garantizarse. Entonces, cuando esto se suscita con mayor violencia y de acuerdo a la evaluación del Ejecutivo puede dar estado de emergencia. Por eso dice cuando se perturba la paz o el orden interno. En tema de catástrofe, terremoto, por ejemplo, ¿no? Es una catástrofe. O graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Por eso te dice, en esta eventualidad puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personal. La inviolabilidad del domicilio también ¿no? Se suspende. O sea, se va a dar. Alguien puede entrar a tu domicilio como quiere, ni la policía puede hacer allanamiento de tu hogar o de tu morada si no trae una orden judicial. Nadie puede entrar a tu domicilio si tú no quieres. Pero en un estado de emergencia sí se da la inviolabilidad del domicilio, ¿ya? Y la libertad de reunión y de tránsito del territorio. Por ejemplo, en estado de emergencia, cuando el presidente decía no podemos salir de la casa pasado las 6 de la tarde, 6 en punto, toditos a su casa, ¿no? Entonces, digamos que todas las 7 se te antoja salir a la calle por cualquier motivo que no tenga que ver con algo importante. No, yo quiero salir, además tenemos reunión con mis amigos 8 de la noche. Viene la policía o el ejército y te detiene. Tú puedes interponer habeas corpus, tú vas a decir, yo tengo libertad de tránsito, mi derecho de reunión.
mis derechos fundamentales. Podrá en un régimen de excepción, que es un estado de emergencia, ¿valdrá tu habeas corpus si te han detenido en un toque de queda? ¿En un estado de emergencia? ¿Valdrá o no valdrá, hijitos? ¿Podrías hacerlo? Muchachos, ¿sí o no? Yo creo que no. No vale un habeas corpus. ¿O sí? Chicos, ¿están en la clase? Muchachos. Ahí está, recién, mira, a ver. Uno me contesta, uno. Ya. Les estoy preguntando. ¿Podrá valer tu habeas corpus? No vale. ¿Te han quitado el derecho? No. El derecho a tu libertad de tránsito, de reunión, se ha suspendido. ¿Ya? Ahí se suspende. Entonces, ahora, en estado de emergencia, el plazo para determinar o para imponer un estado de emergencia o para decretar estado de emergencia, el plazo es de 60 días. ¿Ya? Las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno. Las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Y el plazo para imponer estado de emergencia es 60 días. Ahora, el gobierno lo puede hacer de forma urgente, pero va a tener que rendir cuentas al Congreso, o sea, justificar por qué lo hizo. Ahora, si la situación continúa así, si la situación de inseguridad continúa, el presidente puede renovar o prorrogar el estado de emergencia con un nuevo decreto. Ese nuevo decreto ya más bien sí tiene que estar autorizado por el Congreso, ¿ya? Muy bien. Ese es estado de emergencia. Vamos a pasar a lo siguiente y vamos a hablar de el estado de sitio. En cuanto al estado de sitio, ¿no? Ahora, para que se declare estado de sitio, debe existir invasión. Para que se declare estado de sitio, debe existir invasión, ¿ya? En el tema de invasión extranjera, guerra exterior, o sea, que el Perú entre en guerra con cualquier otro país, guerra civil, acá dentro haya pues una confrontación, una guerra, ¿no? Como lo que se estaba dando ya por poquito, guerra civil en el Perú, acá en el sur, ¿no? Con las protestas, porque había un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y entre las fuerzas del orden y la población. Por ejemplo, en el tema del terrorismo era como una guerra civil, ¿no? Peligro inminente. El COVID era un peligro inminente. Estado de sitio se puede dar, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en guerra civil, guerra exterior, peligro inminente, que se pueda producir. Ahora, por su propia naturaleza o por la gravedad, las Fuerzas Armadas asumen necesariamente el control del orden interno. Ahí tenemos a las Fuerzas Armadas, ¿no? Asumen el orden del control interno. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a lo siguiente y vemos, mira, el estado de sitio, ¿por cuánto tiempo puede ser declarado, no? El plazo no excede de 45 días en estado de sitio. Y lo hace el presidente de forma urgente, a través de un decreto. Y ya después el presidente debe de dar o debe rendir cuentas al Congreso. Pero si el estado de sitio se va a prorrogar, o sea, se va a continuar, la prórroga sí requiere de la aprobación del Congreso. ¿Ya? Muy bien. Con eso entonces estamos terminando el tema número 10. Mira, la siguiente semana vamos a hacer tema 11. Luego tema 12 y se acabó el proceso. ¿Ya? Muy bien. Hemos terminado el tema del día de hoy. Entonces, muchachos, quiero que me hagas tus preguntas, alguna duda que tengas